La lluvia caía a cántaros como balas contra el metal, y Russell vio a una mujer con un traje de $2000 tambalearse bajo el aguacero, empapada hasta los huesos, temblando. Se desplomó bajo la marquesina de la parada de autobús donde él y Penny estaban sentados, secos, con la chaqueta de él aún caliente sobre los hombros, con la mirada fija en esa chaqueta, desesperada, vacía, despojada de todo ápice del orgullo sobre el que había construido su imperio. Entonces llegó el susurro, apenas audible por encima de la tormenta. «¿Puedo usar tu camisa?». 5 palabras que rompieron la distancia entre un multimillonario y un hombre que lo había perdido todo. Russell no sabía su nombre. Ella no sabía su dirección. Pero el destino tiene una forma de conectar deudas que deberían haber permanecido enterradas. Antes del amanecer, la misericordia lo llevará a una decisión que nunca vio venir, y la verdad que duerme en su cajón exigirá ser escuchada. ¿Qué sucede cuando la misericordia y la verdad chocan? Russell Hayes había aprendido a leer el cielo como otros hombres leen los teletipos de la bolsa. Las nubes que llegaban del este esa tarde de martes le indicaban que faltaban unos 20 minutos para que llegara el diluvio. Miró a Penny, su hija de 7 años, cuya mano estaba firmemente sujeta a la suya. Llevaba las zapatillas sujetas con cinta adhesiva, pero su sonrisa podía iluminar la tormenta más oscura. Llevaban casi una hora esperando en la parada de autobús de Maple y la Quinta Avenida. La entrevista en el almacén se había alargado, y Russell aún sentía el apretón de manos desdeñoso del capataz, la forma en que sus ojos habían repasado el currículum desgastado de Russell sin verlo realmente. Otro rechazo que añadir a la pila. Pero Russell había dejado de contarlos hacía meses, justo cuando empezó a medir la riqueza en la risa de Penny en lugar de en los ceros de una cuenta bancaria. Las primeras gotas cayeron como un disparo de advertencia. Russell acercó a Penny al estrecho refugio, cuyo techo de metal oxidado apenas daba cabida a 2 personas. Se quitó la chaqueta de lona y se la echó sobre los hombros, ignorando el frío que inmediatamente le invadió la camisa de franela. La chaqueta era vieja, remendada en los codos, pero estaba seca y abrigada. Eso era todo lo que importaba. «Papá, vas a pasar frío», protestó Penny. Pero aún así se hundió en la chaqueta, agarrando con sus deditos la tela desgastada. «Estoy bien, cariño. Me puse mi escudo de tipo duro». Flexionó el brazo en una pose exagerada que la hizo reír. El sonido atravesó la tormenta que se avecinaba como la luz del sol a través del humo. Entonces el cielo se abrió. No gradualmente, ni con piedad, sino con un repentino y violento torrente de agua que convirtió la calle en un río en cuestión de segundos. La lluvia golpeaba el techo metálico sobre ellos con tanta fuerza que Russell tuvo que acercarse para oír la charla emocionada de Penny sobre los charcos que se formaban en la acera. Observó cómo el mundo se desdibujaba más allá de su pequeño refugio, los coches que pasaban lentamente con los faros atravesando la cortina gris, y pensó en la comida que no comprarían esta semana, en la factura de la luz sin abrir sobre la encimera de la cocina, en cómo Penny había fingido no darse cuenta cuando él le había dado sus raciones de cena 3 noches seguidas. Pero ella estaba a salvo. Estaba seca. Era suya. Un movimiento captó su atención a través de la cortina de lluvia. Una figura que se tambaleaba, abrazándose. Al principio, Russell pensó que era solo la distorsión del agua sobre el cristal. Pero entonces la figura se acercó tambaleándose y se dio cuenta de que era una mujer. Corría, si a eso se le podía llamar una carrera desesperada y descoordinada, tambaleándose bajo el aguacero sin intentar refugiarse. Su traje se le pegaba como una segunda piel, oscuro y caro, incluso empapado, y sus tacones se enganchaban en el pavimento irregular a cada paso. Russell se enderezó, impulsado por el instinto. Pero la mano de Penny se apretó contra la suya y recordó la chaqueta que llevaba. Recordó que no podía dejarla sola ni siquiera para ayudarla. Así que observó impotente cómo la mujer finalmente llegó a la parada del autobús y se desplomó contra la pared del fondo, jadeando. El agua le corría por el pelo, la ropa se le acumulaba a los pies.
Temblaba tan fuerte que sus dientes castañeteaban audiblemente incluso por encima del rugido de la lluvia. Tenía los ojos cerrados. Su rostro se inclinó hacia arriba como si pidiera al cielo una misericordia que claramente no iba a conceder. Russell primero notó su bolso de diseñador de cuero, de esos que costaban más que su renta mensual. Luego su reloj, aún reluciente a pesar del agua. Luego el corte de su traje que evocaba salas de juntas, almuerzos de negocios y un mundo tan alejado del suyo que bien podría ser de otro planeta. La señorita Russell mantuvo la voz suave, como cuando Penny despertaba de sus pesadillas. ¿Estás bien? Abrió los ojos de golpe. Eran azules, notó, de ese azul cristalino que de alguna manera parecía caro, como todo en ella. Pero había algo crudo en ellos. Algo despojado y aterrador que ningún dinero podría ocultar. Ella lo miró fijamente un largo instante, luego a Penny envuelta en su chaqueta, y luego de nuevo a él. Su mirada se posó en sus hombros, en la franela seca de su camisa. Y algo en su rostro se desmoronó. Su voz se quebró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza esta vez, pero aún con una humillación que le dolía el pecho a Russell. Mi coche se averió hace medio kilómetro. Intenté llamar. No tenía señal. Solo. Necesito. Otro escalofrío violento la interrumpió. Sus labios empezaban a ponerse azules, notó Russell, y las alarmas sonaron en su mente. Había visto hipotermia antes, cuando trabajaba en la construcción durante los meses de invierno. Esta mujer necesitaba entrar en calor y rápido. Pero solo tenía su chaqueta, y Penny la llevaba puesta. La mirada de la mujer volvió a sus hombros, deteniéndose allí con una expresión que él no pudo descifrar. Anhelo tal vez, desesperación, sin duda. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Cuando por fin salieron las palabras, fueron apenas un susurro, tan silenciosas que Russell casi las pasó por alto bajo la lluvia que resonaba. Puedo usar tu camisa. 5 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que el mundo de Russell se pusiera patas arriba. Esta mujer claramente rica y poderosa, con su traje de diseñador y su reloj caro, le preguntaba a él, un hombre que llevaba 2 años vistiendo las mismas 3 camisas de franela, si podía tomar prestada su ropa. Lo absurdo lo golpeó primero, luego la desesperación, y luego algo más profundo que no podía identificar. Russell miró a Penny, que la observaba con ojos muy abiertos y curiosos. Luego volvió a mirar a la desconocida que temblaba contra la pared, con su orgullo hecho jirones sobre el pavimento inundado. Y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No puedo darte mi camisa, dijo, viendo cómo su rostro se desmoronaba. Pero tengo algo mejor. Metió la mano en la pequeña mochila que siempre llevaba, su kit de entrevistas, como lo llamaba Penny, y sacó la manta de emergencia que guardaba allí. Fina, plateada, diseñada para los viajes de campamento que nunca había hecho. Toma, no es mucho, pero te ayudará. Dio un paso adelante, con cuidado de mantener a Penny detrás de él, y cubrió los hombros de la mujer con la manta. Ella se estremeció al principio, como si no estuviera acostumbrada a que la tocaran. Luego agarró los bordes y se la ajustó. El temblor no cesó, pero disminuyó ligeramente. Gracias, suspiró, y las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Lo siento. Normalmente no lo hago. No lo estoy. No pudo terminar ninguna frase. Su compostura se hizo añicos tan completamente como su ropa empapada. Está bien, dijo Russell simplemente, porque lo estaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que las circunstancias podían humillar a cualquiera, y el orgullo era solo otro lujo que la mayoría de la gente no podía permitirse. Se quedaron allí, los tres, bajo ese estrecho refugio mientras la tormenta rugía a su alrededor. Russell no dejaba de mirar a la mujer, buscando señales de que necesitara más ayuda de la que una manta endeble podía proporcionar. Penny se había quedado en silencio, con la mirada fija en la desconocida con la intensidad que solo poseen los niños, viendo algo que los adultos podrían pasar por alto. ¿Cómo te llamas?
preguntó Penny de repente, con su vocecita cortando la lluvia. La mujer la miró fijamente, como si la viera de verdad por primera vez. Cassandra, dijo tras una pausa, como si hubiera tenido que pensarlo. Cassandra Harwell. El nombre no le decía nada a Russell, pero lo archivó de todos modos. Soy Russell. Esta es Penny. Penny, repitió Cassandra, y algo en su expresión se suavizó. Es un nombre precioso. Es la abreviatura de Penélope, anunció Penny con orgullo. Pero papá dice que es demasiado elegante para el día a día, así que Penny está bien. Una leve sonrisa se dibujó en los labios azules de Cassandra. Papá listo. La lluvia no daba señales de amainar. En todo caso, se intensificó, convirtiendo la calle en algo parecido a la escena de un río de una película de catástrofes. Russell sacó su teléfono, con la pantalla rota, sujeta con cinta adhesiva, pero funcionando, y revisó el radar. Se le encogió el corazón. El sistema de tormentas estaba estancado justo encima de ellos, y se preveía que durara al menos 2 horas más. Cassandra debió haber visto algo en su rostro, porque se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tan grave? No iremos a ninguna parte por un tiempo. Asintió, aceptando esto con la misma resignación. Parecía aceptar todo lo demás. Pero Russell notó cómo sus temblores habían empeorado. Como le temblaban tanto las manos que apenas podía mantener la manta cerrada. El plástico de emergencia no era suficiente. Necesitaba calor de verdad, un refugio de verdad, y estar de pie en esa parada de autobús expuesta no iba a ser suficiente. Pasó una hora, luego otra. El mundo se había reducido a su pequeño espacio semiseco, el rugido constante del agua y la creciente preocupación que sentía Russell al ver cómo Cassandra se deterioraba. Había dejado de hablar por completo, con los ojos vidriosos y desenfocados, la respiración entrecortada. Penny se había quedado dormida a su lado, agotada por el drama de la tarde, su pequeño cuerpo cálido y confiado. Cassandra Russell mantuvo la voz firme, exigiendo atención. Sus ojos luchaban por enfocarlo. Cassandra, quédate conmigo. Háblame de algo. Lo que sea. Frío, murmuró. Solo esa palabra, pero era lo suficiente como para que Russell tomara la decisión por él. Cuando la lluvia finalmente dejó de lloviznar 90 minutos después, Russell actuó con rapidez. Despertó a Penny con suavidad, recogió sus cosas con una mano mientras sostenía a Cassandra con la otra, y emprendieron la caminata de 3 cuadras hacia su apartamento. La mujer apenas podía mantenerse en pie, y mucho menos caminar, pero se apoyó en él con fuerza, y poco a poco llegaron a la vieja casa de piedra rojiza que él llamaba hogar. El apartamento era pequeño, destartalado, nada que ver con lo que probablemente estaba acostumbrada una persona llamada Cassandra Harwell, pero era cálido y seco, y eso era todo lo que importaba mientras Russell la guiaba hasta el sofá desgastado y la envolvía en todas las mantas que tenía. Penny fue a buscar toallas sin que se lo pidieran. Su eficiencia de niña de 7 años, producto de haber sido criada por un padre soltero que la había necesitado para crecer más rápido de lo debido. No debería estar aquí, dijo Cassandra entre dientes. La primera frase coherente que había logrado pronunciar en una hora. Debería llamar a alguien. Deberías descansar, la interrumpió Russell suavemente. Todo lo demás puede esperar. Preparó té, del barato del supermercado, y le puso la taza caliente en las manos, llevándosela a los labios cuando su agarre resultó demasiado débil. Encontró ropa seca, pantalones de chándal viejos y una sudadera con capucha que le cubría el agujero y le dio la espalda mientras ella se cambiaba en el baño. Penny montaba guardia en la puerta como una pequeña centinela. Para cuando cayó la noche, los temblores de Cassandra finalmente habían cesado, reemplazados por un alarmante rubor en sus mejillas. Russell le puso el dorso de la mano en la frente y maldijo por lo bajo. Fiebre. Por supuesto, esperaba que hubieran esquivado esa bala, pero al parecer el destino tenía otros planes. Tengo que ir a casa, murmuró Cassandra, con la mirada perdida de nuevo,
pero ahora por una razón diferente. Tengo una reunión. Hay tanto que hacer. No te vas a ir a ninguna parte, dijo Russell con firmeza. Había visto suficientes enfermos en su vida como para saber que esta mujer no estaba en condiciones de quedarse sola. Estás ardiendo. Necesitas descansar, líquidos y que alguien te ayude a no subir la fiebre y terminar en el hospital. No tienes que hacerlo. No soy tu responsabilidad. Quizás no, asintió Russell, acomodándose en la silla frente al sofá con la resignación de quien se prepara para una larga noche. Pero estás aquí y estás enfermo. Y no soy el tipo de hombre que echa a la gente en su hora de necesidad. Así que te quedarás al menos hasta mañana. Ya veremos qué pasa entonces. Cassandra lo miró fijamente, sus ojos brillantes por la fiebre buscando algo en su rostro. Lo que sea que haya encontrado allí debió satisfacerla porque asintió lentamente y se acurrucó más entre las mantas. En minutos, estaba dormida, respirando agitadamente pero con regularidad. Penny tiró de la manga de Russell. ¿Estará bien la linda señorita, papá? Creo que sí, cariño. Solo necesita descansar un poco, como cuando tuve gripe el invierno pasado. Así sin más. Penny asintió, satisfecha, y se marchó a su habitación. Russell se quedó donde estaba, velando por la desconocida que había irrumpido en sus vidas con nada más que desesperación y una pregunta susurrada que aún resonaba en su mente. ¿Puedo usar tu camisa? 5 palabras que habían despojado a ambos de toda barrera de clase y circunstancia, reduciéndolos a lo que realmente eran. Personas que intentaban sobrevivir a cualquier tormenta que la vida les deparara. Russell no durmió esa noche. Se mantuvo alerta, controlando la fiebre de Cassandra cada hora, llevándole agua que apenas bebía, ajustando las mantas cuando se las quitaba en su sueño febril. Y se preguntó, mientras las horas se acercaban al amanecer, quién era realmente esta mujer y por qué el destino la había dejado en su puerta en medio de una tormenta. La mañana trajo una tenue luz del sol filtrándose a través de sus cortinas raídas y Cassandra seguía dormida en su sofá, respirando con más facilidad ahora. La crisis de la fiebre pasó. Russell preparó café, el último, él lo anotó, añadiéndolo a la lista mental de cosas que no podía permitirse, y se sentó a la pequeña mesa de la cocina, desde donde podía ver tanto el sofá como la puerta del dormitorio de Penny. Su vida había sido cuidadosamente equilibrada hasta ayer, un precario malabarismo entre trabajos con salario mínimo, racionamiento de alimentos y una férrea determinación de darle a Penny todo lo que necesitaba, incluso si eso significaba que él se quedara sin nada. Este invitado inesperado amenazó con desequilibrar la balanza, pero Russell descubrió que no podía arrepentirse de la decisión que había tomado. Algunas cosas eran más importantes que la comodidad. Algunas deudas no se podían medir en dólares. Simplemente no sabía aún cuánto costaría esta particular amabilidad. El segundo día pasó en un torbellino de control de la fiebre y conversaciones susurradas. Cassandra entraba y salía de la conciencia, a veces lo suficientemente lúcida como para disculparse por la intrusión, a veces tan sumida en pesadillas febriles que gritaba nombres. Russell no reconocía y hablaba de cosas sin sentido. Penny ayudó a su manera, trayendo su osito de peluche favorito a que acompañaba a la enferma, dibujando dibujos que apoyaba en la mesa de centro donde Cassandra podía verlos al despertar. ¿Por qué está tan triste?, preguntó Penny la segunda noche después de que Cassandra se volviera a dormir tras un episodio particularmente angustioso de pesadillas febriles. Russell miró a su hija una vez más, impresionado por su capacidad de ver directamente al corazón de las cosas. No sé, cariño. A veces los adultos cargan con una tristeza que no muestran a los demás. Como tú. La voz de Penny era baja, sus ojos demasiado perspicaces para tener 7 años. Las palabras golpearon a Russell como un puñetazo en el pecho. La atrajo hacia sí y le dio un beso en la coronilla. Sí, cariño. A veces, como yo. Al tercer día, Cassandra estaba lo suficientemente bien como para incorporarse, tomar té sin ayuda, mirar alrededor del apartamento de Russell con ojos que habían recuperado la concentración.
Lo estudió todo. Los muebles remendados, los platos de segunda mano secándose en el escurridor, los dibujos que Penny había pegado con cinta adhesiva en todas las superficies disponibles, la fotografía de una mujer que Russell guardaba en la estantería pero de la que nunca hablaba. ¿Tu esposa?, preguntó Cassandra en voz baja, señalando la foto. La mano de Russell se tensó sobre su taza de café. Fue hace 3 años. Lo siento. Solo asintió porque ¿qué más podía decir? Todo lo que la muerte de Lindsay había dejado no era algo que pudiera expresarse con palabras. Cassandra guardó silencio un largo rato. Su mirada distante. Yo también perdí a alguien. A mi hija. Ya tendría 9 años. Las palabras salieron planas, ensayadas, como si las hubiera dicho tantas veces que habían perdido todo significado. Pero sus manos temblaban, notó Russell, y sus ojos reflejaban un dolor tan profundo que hacía que su propio dolor pareciera superficial en comparación. Lo siento, repitió sus palabras con cada fibra de su ser. Después de eso, se sentaron en silencio, 2 personas que habían sido destrozadas por la pérdida de maneras diferentes, encontrando una inesperada afinidad en su mutua comprensión del duelo. El 4.º día trajo consigo el regreso de la fuerza de Cassandra, y con ella, una inquietud que Russell reconoció. Se paseó por su pequeña sala de estar, miró su teléfono repetidamente. Se había secado lo suficiente como para encenderse, aunque la pantalla estaba muy dañada, e intentó irse varias veces antes de que Russell la convenciera de que ir al taller de reparación de teléfonos más cercano con sus pantalones de chándal prestados probablemente no era la mejor idea. Tengo que volver, insistió, aunque se hundió en el sofá cuando la atacó otro mareo. Tengo responsabilidades. Hay gente que depende de mí. No lo entiendes. Entonces ayúdame a entender, dijo Russell, acomodándose en la silla frente a ella con la paciencia de quien no tenía otro lugar donde estar. ¿Qué es tan importante? No puede esperar a que estés bien de verdad. Cassandra abrió la boca, la cerró y luego se rió. Un sonido amargo y roto. Todo. Mi empresa. Mi trabajo. Es todo lo que me queda. ¿Qué clase de empresa? Fabricación. Principalmente piezas de automóviles. Lo dijo con desdén, como si no importara. Pero Russell vio cómo apretaba la mandíbula. Nada que te pudiera interesar. Era el primer indicio de que su vieja armadura volvía a su lugar, y Russell sintió una inesperada punzada de pérdida. Había preferido a la mujer vulnerable que le había susurrado desesperadamente que le prestara su camisa a esta versión cuidadosamente controlada que comenzaba a recomponerse ante sus ojos. Esa noche, después de que Penny se durmiera, Russell se sentó a la mesa de la cocina, revisando el correo que había estado ignorando. Facturas principalmente, un aviso del casero sobre el retraso en el pago del alquiler, el habitual desfile de exigencias de un mundo al que no le importaba que hiciera lo mejor que pudiera. Estaba tan concentrado en los números que no cuadraban que casi se perdió el leve ruido de la sala de estar. Cassandra estaba despierta, sentada en el sofá con su teléfono prestado proyectando un pálido brillo en su rostro. Pero fue lo que miraba lo que dejó a Russell paralizado. Su estantería, la foto de Lindsay, y junto a ella, el pequeño fajo de papeles que guardaba allí. Documentos que no se atrevía a archivar, pero que tampoco soportaba mirar. Documentos legales, documentos de acuerdo de una empresa automotriz por una demanda por homicidio culposo. Russell observó cómo Cassandra extendía la mano temblorosa, acercando los papeles lo suficiente para leer en la penumbra. Vio el momento exacto en que la reconoció, como todo su cuerpo se puso rígido, como se le cortó la respiración de forma audible. Cassandra. Mantuvo la voz neutra a pesar de que el corazón le latía con fuerza. Ella se giró hacia él, con el rostro pálido, los papeles aferrados en sus manos temblorosas. Estos son de mi empresa, susurró. Industrias Harwell. Yo, Russell. ¿Cuándo murió tu esposa? El 15 de mayo, hace 3 años. La fecha quedó grabada a fuego en su cerebro. Uno de esos marcadores que dividen la vida en un antes y un después. Su auto se salió de la carretera.
Fallo en los frenos. Dijeron que la investigación encontró defectos de fabricación. Su empresa llegó a un acuerdo. Lo dijo con calma, como si estuvieran hablando de patrones climáticos en lugar del peor día de su vida. Cassandra parecía estar enferma. Firmé esos papeles. Recuerdo este caso. Dios, tantos. Habíamos ocultado un defecto en nuestro sistema de frenos durante 2 años para evitar una llamada a revisión. Docenas de accidentes. Heredé la empresa de mi padre y descubrí lo que había hecho, lo que la junta directiva había permitido. Se interrumpió, respirando entrecortadamente. Intenté arreglarlo. Acuerdos, revisiones de seguridad, pero nada podía volver atrás. Se detuvo, mirando a Russell con creciente horror. Lo sabías, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Sabías quién era. Cuando viste mi nombre, debiste saberlo. No lo sabía, interrumpió Russell en voz baja. No hasta ayer. Nunca conocí a nadie de tu empresa en persona. Solo abogados, papeleo. No relacioné el nombre hasta que vi tu teléfono. Lo dejaste sobre la mesa y recibí una notificación del correo electrónico de tu empresa. El silencio que se hizo entre ellos era asfixiante. Russell podía ver la mente de Cassandra funcionando. Prácticamente podía verla revivir los últimos 3 días desde una nueva perspectiva. El hombre que la había ayudado, protegido y cuidado cuando estaba en su punto más vulnerable. Era una de las personas que la empresa de su familia había destruido. ¿Por qué? La palabra salió de su boca como si la arrastraran a la fuerza. ¿Por qué me ayudarías? ¿Por qué lo harías? Maté a tu esposa. Mi empresa, mi responsabilidad. Tú no mataste a nadie, dijo Russell con firmeza. Heredaste una pesadilla e intentaste arreglarla. El periódico me lo demostró. Tú misma expusiste el encubrimiento. Te aseguraste de que cada víctima fuera indemnizada. Implementaste medidas de seguridad que probablemente salvaron vidas. Hizo una pausa para asimilar las palabras. ¿Podrías haber hecho más? Tal vez. ¿Deberían tu padre y su junta directiva haber enfrentado cargos penales en lugar de solo demandas civiles? Por supuesto. Pero tú no eras la villana de mi historia, Cassandra. Era solo el nombre al pie de un cheque que me ayudó a enterrar a mi esposa y a alimentar a mi hija durante unos meses mientras recuperaba la respiración. Las lágrimas corrían por el rostro de Cassandra, desatadas y en carne viva. Deberías odiarme. Deberías haberme dejado en esa tormenta. Deberías. Pero no lo hice, dijo Russell simplemente. Porque no soy ese hombre. Y porque aprendí hace mucho tiempo que el odio es solo otra clase de prisión, y no tengo ningún interés en vivir tras esas rejas. Cassandra lo miró como si él hablara un idioma que ella no entendía. Como si el concepto de perdón fuera tan extraño que no pudiera traducirse. No merezco tu amabilidad. Tal vez no, asintió Russell. Pero la tendrás de todos modos. Al 5.º día, Cassandra apenas habló. Se sentó en el sofá de Russell, rodeada de sus mantas de lana, con su ropa vieja, y con la mirada perdida. Russell la dejó sola, dándole espacio para procesar lo que necesitara procesar. Penny fue menos paciente, trepando al sofá junto a la triste señora y contándole historias elaboradas sobre sus amigas del colegio, su maestra, el gato callejero que vivía en el callejón detrás de su edificio. Russell observó desde la cocina cómo Cassandra emergía lentamente de su niebla, atraída por la incesante luz del sol de su hija. Vio el momento en que la pequeña mano de Penny se deslizó en la más grande de Cassandra. Vio cómo los ojos de la mujer se enfocaron y se aclararon. Vio algo parecido al asombro cruzar su rostro mientras escuchaba a una niña de 7 años explicar la compleja dinámica social de 2º grado. Tu hija es extraordinaria, dijo Cassandra esa noche después de que Penny se acostara. Se sentaron una frente a la otra en la pequeña sala de estar, ambas con tazas de té. La revelación anterior flotaba entre ellas como humo. Lo es, asintió Russell en voz baja.
Es la única razón por la que sobreviví a la pérdida de Lindsay. Tenía que seguir adelante. Tuve que ser fuerte. Tuve que descubrir cómo ser ambos padres a la vez. Has hecho un trabajo increíble. Es amable. Es considerada. Es. La voz de Cassandra se quebró. Es todo lo que desearía haberle dado a mi hija. Russell dejó la declaración en suspenso, esperando a ver si continuaba. Tenía 4 años cuando murió, dijo Cassandra finalmente. Las palabras salieron lentas y dolorosas como arrancarse astillas. Accidente de coche. El mismo tipo de defecto que mató a tu esposa. En realidad, diferente lote, diferente año, pero el mismo defecto fundamental. La empresa de mi padre mató a mi hija y yo no lo sabía. No sabía del encubrimiento. No sabía de los defectos. No sabía nada hasta que los abogados llamaron a la puerta después de que ella ya se había ido. Las piezas encajaron con una claridad escalofriante. Por eso lo expusiste todo. Quemé el legado de mi padre por los suelos, dijo Cassandra con voz hueca. Lo expuse todo. Forcé los retiros, llegué a acuerdos con todas las víctimas que pude encontrar. La junta quería despedirme, pero yo tenía la participación mayoritaria después de la muerte de mi padre. Así que me nombraron director ejecutivo, pensando que podían controlarme. Se equivocaron. Pero eso no la trajo de vuelta. Nada pudo traerla de vuelta, y nada pudo llenar el vacío que dejó. Así que, me entregué al trabajo, a asegurarme de que no volviera a ocurrir, a construir muros tan altos que nada pudiera volver a lastimarme de esa manera. Ella miró a Russell, luego lo miró con atención, y algo en su expresión era suplicante. Me convertí en una máquina, fría, eficiente, centrada solo en las ganancias, la productividad y todo lo que se suponía que importaba. Me dije que estaba honrando su memoria. Pero en realidad, solo huía del dolor, de la culpa, de la persona que solía ser antes de aprender que el mundo es cruel y que ningún dinero puede protegerte de él. ¿Por eso estabas en medio de esa tormenta?, preguntó Russell en voz baja. ¿Corriendo? Cassandra rió con amargura. Volvía de una reunión a 3 pueblos de distancia. Rechacé a mi chofer porque quería estar sola, quería conducir, no pensar y simplemente existir en el espacio entre destinos. Entonces mi coche empezó a hacer ruido, me detuve y ella negó con la cabeza. La ironía no se me escapa. 3 años de revisiones de seguridad y control de calidad, y mi propio coche se avería en una tormenta. Un problema diferente, no los frenos, pero aún así. El universo tiene sentido del humor. El universo es un comediante. De acuerdo, asintió Russell. Normalmente no es muy gracioso. Después de eso, guardaron un silencio afable. 2 personas que habían sido destrozadas por el dolor y que apenas empezaban a recordar lo que se sentía volver a ser humanos. El 6º día trajo sol. Sol de verdad. De esos que hacían que las tormentas de la semana anterior parecieran un sueño febril. El teléfono de Cassandra estaba lo suficientemente reparado como para hacer llamadas, y Russell la escuchaba desde la cocina mientras hablaba con su asistente, con la voz nítida y profesional de alguien acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Sí, estoy bien. No necesito que envíes un coche. Vuelvo mañana. Libera mi agenda por la mañana. Necesito. Sí, eso puede esperar. Hazlo, Patricia. Colgó y se quedó allí sosteniendo el teléfono como si no recordara exactamente qué hacer con él. Russell entró en la puerta, secándose las manos con un paño de cocina. No tienes que irte, dijo, sin saber por qué lo decía, pero sabiendo que era verdad. Cassandra se giró hacia él y, por un momento, su máscara se deslizó lo suficiente como para que él viera a la mujer que había debajo, asustada, sola, desesperada por conectar, pero aterrorizada de buscarlo. Tengo que hacerlo, dijo en voz baja. He estado fuera demasiado tiempo. Hay cosas que necesito atender. ¿Y tú? Has hecho más que suficiente. Más de lo que tenía derecho a pedir o esperar. No preguntaste, señaló Russell. La vida simplemente te dejó aquí.
La vida tiene un propósito terrible, dijo Cassandra. Pero casi sonreía. Esa noche, la última noche antes de que ella regresara a su otra vida, Cassandra y Russell se quedaron hasta tarde hablando de todo y de nada. Ella le contó cómo creció siendo rica pero solitaria, sobre un padre que amaba su compañía más que a su familia, sobre una madre que murió cuando ella era joven. Le contó que conoció a Lindsay en la universidad, que construyó una vida basada en el amor en lugar del dinero, que aprendió que la felicidad tenía muy poco que ver con las cuentas bancarias y todo que ver con quien elegías compartir tus días. Te envidio, dijo Cassandra mientras el reloj pasaba de la medianoche. La amabas. La amabas de verdad. Y ni siquiera perderla te destrozó. Sigues aquí, sigues luchando, sigues criando a tu hija con amabilidad y gracia. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y se señaló a sí misma con impotencia. Estoy vacía. Tú no estás vacía, dijo Russell con firmeza. Estás herida. Hay una diferencia. El dolor puede sanar. ¿Puede? La pregunta era lastimera, casi infantil. Sí, puede, le aseguró Russell. Se necesita tiempo, esfuerzo y voluntad para sentir el dolor en lugar de huir de él. Pero sí, puede sanar. No perfectamente. Siempre tendrás las cicatrices, pero las cicatrices son solo la prueba de que sobreviviste. Cassandra lo miró un largo rato, con sus ojos azules brillando por las lágrimas contenidas. Gracias, susurró. Por todo. Por la manta, por el refugio, por el té, por la amabilidad y... Su voz se quebró. Por no odiarme cuando tenías todo el derecho a hacerlo. Odiar requiere demasiada energía, dijo Russell simplemente. Y necesito toda mi energía para Penny. A la mañana siguiente, Cassandra se fue. Había contratado un servicio de transporte para que la recogiera, y Russell se quedó en la escalera de entrada, viendo un elegante sedán negro llegar a su destartalado edificio. El contraste era tan marcado que casi resultaba gracioso. Casi. Antes de subir, Cassandra se volvió hacia él. Dije en serio lo de llegar a un acuerdo con las víctimas. Pero sé que el dinero no es suficiente. Si hay algo más que pueda hacer. Cualquier cosa. No la hay, dijo Russell con suavidad pero firmeza. Estamos bien. Seguiremos estando bien. Ella asintió. Aceptar esto, aunque él pudiera verlo, le dolía. Entonces, impulsivamente, dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza, con desesperación, como si intentara memorizar cómo se sentía el calor humano antes de regresar a su mundo frío y controlado. Que te mejores, Russell Hayes, murmuró contra su hombro. Tú también, Cassandra Harwell. Entonces se fue, el sedán negro deslizándose como un tiburón en el agua. Y Russell se quedó de pie en los escalones desmoronados de su entrada, preguntándose si la semana pasada había sucedido realmente, o si había sido una extraña pesadilla propia. La vida volvió a la normalidad. Russell siguió buscando trabajo, improvisando turnos y trabajos ocasionales, asegurándose de que Penny tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando eso significaba que él se quedaba sin nada. Apenas pagaba el alquiler. La electricidad seguía funcionando casi todo el tiempo. Se las arreglaban porque eso era lo que hacían. Pasaron 2 semanas sin noticias de Cassandra y Russell intentó no pensar en ella. Intentó no preguntarse si había vuelto a caer en sus viejos hábitos, con muros reconstruidos más altos que antes. Él esperaba que estuviera bien. Esperaba que encontrara la paz que buscaba. Pero no esperaba volver a verla. Y había hecho las paces con eso. Entonces, un martes por la mañana, exactamente 17 días después de que Cassandra saliera de su apartamento, el teléfono de Russell sonó con un número que no reconoció. Casi no contestó. Probablemente era un cobrador, pero algo lo hizo contestar. Señor Hayes, soy Patricia Chen. Llamo de parte de Cassandra Harwell. El corazón de Russell dio un vuelco. ¿Está bien? Hizo una pausa. Me pidió que lo llamara. Ha habido un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Otra pausa. Más larga esta vez.
Creo que debería poner las noticias, señor Hayes. Cualquier canal. Russell lo hizo, y su mundo se desplomó. El rostro de Cassandra Harwell llenó la pantalla, pero no la directora ejecutiva controlada y refinada que había imaginado. Esta Cassandra parecía cruda, expuesta, vulnerable de una manera que Russell reconocía en su propio espejo en los días malos. Estaba de pie en un podio frente a un mar de cámaras, con reporteros gritando preguntas que ella ignoraba. Hace 3 años, dijo, con voz firme a pesar de. El tembloroso Russell podía ver en sus manos. La empresa de mi padre, Harwell Industries, encubrió un defecto crítico de fabricación en nuestros sistemas de frenos. Este defecto provocó numerosos accidentes y muertes. Cuando lo descubrí, intenté enmendarlo mediante acuerdos y mejoras de seguridad. Pero ahora me daba cuenta de que no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. La conferencia de prensa continuó. Cassandra desmanteló metódicamente todas las protecciones que su empresa había construido en torno al escándalo. Mencionó nombres, publicó documentos internos, proporcionó pruebas que probablemente conducirían a investigaciones criminales para todos los involucrados en el encubrimiento original. No se guardó nada. Quemó todos los puentes que insultaban al mundo. Heredé una empresa construida sobre mentiras, dijo, mirando directamente a la cámara. Y he pasado 3 años intentando reformarla desde dentro. Pero no se puede reformar Roth. Solo se puede eliminar. Así que eso es lo que estoy haciendo con efecto inmediato. Renuncio como directora ejecutiva. Estoy cooperando plenamente con los investigadores federales y estoy utilizando todos los recursos a mi disposición para garantizar que cada persona afectada por la empresa de mi familia reciba no solo una compensación, sino justicia. Los flashes de las cámaras eran cegadores, las preguntas ensordecedoras. Pero Cassandra se mantuvo firme. Russell observaba, atónito, cómo destruía sistemáticamente su propio imperio en nombre de la verdad. ¿Por qué?, gritó un reportero por encima de los demás. ¿Por qué presentarse ahora? ¿Por qué tirarlo todo por la borda? Cassandra guardó silencio un largo rato. Y cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Porque conocí a alguien que me enseñó que la integridad no es algo que se pueda comprar. Es algo que hay que construir cada día en cada decisión. Y he tomado demasiadas decisiones equivocadas. Es hora de tomar la correcta. La conferencia de prensa terminó. Russell se quedó sentado mirando su televisor. Pantalla, con el teléfono aún pegado a la oreja. Patricia Chen esperaba pacientemente al otro lado de la línea. Quería que lo supieras, dijo Patricia en voz baja, antes de que lo vieras en las noticias. Quería agradecerte por lo bien que lo hiciste. Dijo que lo entenderías. Russell sí lo entendía. Entendía que Cassandra Harwell acababa de suicidarse profesionalmente en nombre de la redención. Entendía que su vida estaba a punto de convertirse en un circo mediático, que se enfrentaría a batallas legales, al escrutinio público y posiblemente a cargos penales, dependiendo de lo que la investigación descubriera sobre su conocimiento y participación. También entendía que acababa de elegir la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la seguridad, y eso requería una valentía que la mayoría de la gente nunca encuentra. Díselo. Russell se detuvo, sin saber qué decir. Dile que estoy orgulloso de ella y dile que mi puerta siempre está abierta si necesita un lugar donde refugiarse de la tormenta. Se lo diré, prometió Patricia. Las consecuencias de la conferencia de prensa de Cassandra fueron inmediatas y explosivas. Las acciones de Harwell Industries se desplomaron. La junta directiva se apresuró a distanciarse. La Fiscalía Federal anunció investigaciones. Los medios de comunicación se dieron un festín analizando cada aspecto de la vida de Cassandra, el legado de su padre. La historia resuelta de la compañía. Durante todo ese tiempo, Russell observaba desde su destartalado apartamento las noticias con la misma fascinación morbosa que la mayoría reservaba para los accidentes de coche. Veía el rostro de Cassandra en todos los canales, veía a los expertos debatir si era una heroína o una villana,
Escuchaba a los comentaristas especular sobre sus motivos y su futuro. Lo que no vio hasta que Penny se lo señaló con la directa observación que solo los niños poseen fue que Cassandra parecía más ligera, más delgada, cansada, obviamente estresada, pero más ligera de alguna manera, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima durante 3 años. La bella dama parece más feliz, anunció Penny una noche mientras veían las noticias juntos. A pesar de que todos la tratan mal. Russell volvió a mirar a su hija, maravillándose de su capacidad para ver lo que los adultos pasan por alto. Tienes razón, cariño. Parece más feliz. Porque dijo la verdad. Sí, cariño. Porque dijo la verdad. Penny asintió, satisfecha con la explicación, y volvió a su libro para colorear. Russell siguió mirando la pantalla, observando a Cassandra enfrentarse a la prensa hostil con la misma dignidad serena que había mostrado sentada en su sofá bebiendo té barato. Y sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el sentido del humor del universo estuviera empezando a mejorar. 6 meses después, Russell abrió la puerta y encontró a Cassandra de pie en el pasillo. Se veía diferente, más delgada. Su traje caro había sido reemplazado por vaqueros y un suéter sencillo, con el pelo recogido en una coleta en lugar del moño pronunciado que había visto en televisión. Parecía, pensó Russell, una persona normal en lugar de un magnate corporativo. Parecía real. Hola, dijo, y había una incertidumbre nueva en su voz. Espero que te parezca bien que Patricia me haya contado lo que dijiste sobre que tu puerta estaba abierta. Y Russell retrocedió, abriendo la puerta en una invitación silenciosa. Los hombros de Cassandra se relajaron de alivio al pasar junto a él y entrar en el pequeño apartamento que le resultaba familiar. Penny levantó la vista de sus deberes en la mesa de la cocina y dejó escapar un grito de alegría. La bella dama. Se abalanzó sobre Cassandra con el cariño intrépido de la infancia, rodeándola con sus brazos por la cintura. Cassandra se quedó paralizada un instante. Luego, lenta y cuidadosamente, la abrazó. Cuando miró a Russell por encima de la cabeza de Penny, las lágrimas corrían por su rostro. Lo perdí todo, dijo simplemente. La empresa está siendo liquidada. La junta directiva enfrenta cargos criminales. El legado de mi padre está destruido. La mayoría de mis bienes fueron congelados durante la investigación. Estoy cooperando con la fiscalía, lo que significa que probablemente yo también enfrentaré cargos eventualmente. Pero más leves, creen, porque me presenté voluntariamente. ¿Dónde te alojas?, preguntó Russell, ya sabiendo la respuesta. En un hotel. Por ahora, hasta que lo averigüe. Se detuvo, mirando su destartalado apartamento con una expresión que Russell no pudo descifrar. No sé qué estoy haciendo. No sé quién soy sin la empresa, sin el dinero, sin toda la armadura que construí a mi alrededor. Simplemente estoy perdida. Entonces es bueno que conozcas a alguien que se especialice en navegar tormentas, dijo Russell con una pequeña sonrisa. Cayeron en una rutina inusual. Cassandra comenzó a aparecer en el apartamento de Russell 2 o 3 veces por semana. Siempre insegura, siempre esperando a que le dijeran que se fuera, sin creerse nunca del todo bienvenida. Russell no tenía mucho que ofrecer. Su apartamento seguía siendo ruinoso, sus finanzas aún eran escasas. Su vida seguía siendo un delicado equilibrio de supervivencia. Pero tenía algo que Cassandra necesitaba más que dinero o comodidad. Él tenía perspectiva. Había estado donde ella estaba, perdido, ahogándose e inseguro de si alguna vez volvería a encontrar tierra firme. Sabía lo que se sentía que te despojaran de toda tu identidad y tuvieras que reconstruir desde cero. Así que le enseñó lo que había aprendido. Cómo encontrar el significado en los pequeños momentos. Cómo medir la riqueza en risas en lugar de dólares. Cómo perdonarse a uno mismo por no ser perfecto, por cometer errores, por ser humano en un mundo que exigía más. Al principio, Cassandra era una estudiante reticente, incómoda con la vulnerabilidad. Se resistía a la idea de que la sanación fuera posible.
Pero Penny fue persistente, atrayendo a Cassandra a juegos e historias y a la simple y sencilla alegría de tener 7 años. Y Russell fue paciente, nunca la presionó, simplemente estuvo presente de la forma en que necesitaba que alguien estuviera presente para él. Hace años. El proceso legal se prolongó. Cassandra pasó horas con abogados, fiscales e investigadores analizando minuciosamente cada decisión que había tomado desde que se hizo cargo de Harwell Industries. La atención de los medios era implacable. Cada aspecto de su vida era diseccionado, analizado y juzgado por millones de desconocidos. A pesar de todo, seguía volviendo al destartalado apartamento de Russell. Se sentaba a la mesa de su cocina bebiendo té barato. Seguía escuchando los elaborados dramas de segundo grado de Penny. Seguía leyendo. Aprendiendo a ser una persona en lugar de un personaje. No lo entiendo, dijo una noche, meses después de su extraña amistad. ¿Por qué sigues dejándome venir aquí después de todo lo que mi familia te hizo después de que apareciste desesperada bajo una tormenta y preguntaste si podías usar mi camisa? Russell la interrumpió con suavidad. Después de que pasaste una semana en mi sofá aprendiendo lo que se siente ser vulnerable, después de que destruiste tu vida entera para hacer lo correcto. Negó con la cabeza. Cassandra, pagaste cualquier deuda que creas tener conmigo en el momento en que te pusiste frente a esas cámaras y elegiste la verdad sobre la comodidad. No parece suficiente. Nunca lo es, asintió Russell. Pero ese no es el punto. El punto es que lo intentaste. Lo estás intentando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. El juicio, cuando finalmente llegó, fue un espectáculo mediático. Los demás ejecutivos de Harwell Industries lucharon con uñas y dientes, contratando abogados caros y atacando la credibilidad de Cassandra a cada paso, pero las pruebas que había aportado eran condenatorias, y su disposición a testificar contra sus antiguos colegas la hacía invaluable para la fiscalía. Russell y Penny asistieron todos los días del juicio, sentados en la galería como un talismán de normalidad en un circo de procedimientos legales. Cassandra los miraba cada vez que la situación se ponía demasiado intensa, y Russell asentía, un pequeño movimiento, apenas perceptible, y la observaba enderezar la espalda y continuar. Cuando se anunciaron los veredictos, culpables de múltiples cargos para la mayoría de los ejecutivos, Cassandra se desplomó en el baño del juzgado, sollozando tan fuerte que a Russell le preocupaba que se derrumbara. La sostuvo durante todo el proceso. Esta mujer que lo había perdido todo y había obtenido algo inconmensurable a cambio. Y pensó en cómo el dolor y la sanación eran dos caras de la misma moneda. Se acabó, repetía entre jadeos. Por fin se acabó. Sí, asintió Russell, acariciando su espalda con una mano tranquilizadora como hacía cuando Penny tenía pesadillas. Se acabó. Su propia sentencia llegó meses después. 2 años de libertad condicional por obstrucción a la justicia relacionados con su gestión inicial del descubrimiento del defecto, reducidos de una posible pena de cárcel gracias a su cooperación. El juez señaló que había heredado una pesadilla y había elegido exponerla en lugar de perpetuarla. Que había sacrificado su carrera y su fortuna al servicio de la verdad. Y que si bien la ley exigía consecuencias, también había margen para la redención. Cassandra permaneció en esa sala y aceptó su sentencia con la misma serena dignidad que había mostrado, frente a las cámaras, frente al juicio, frente a cada consecuencia de la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando la destruyó. Y cuando finalmente terminó, salió del juzgado y encontró a Russell y Penny esperando en la escalera. ¿Y ahora dónde?, preguntó Russell con sencillez. Cassandra los miró. Este hombre que le mostró bondad cuando no la merecía. Este niño que le enseñó que la alegría podía existir incluso en la oscuridad. Y algo en su rostro se quebró. No lo sé, admitió. No tengo empresa. No tengo dinero. La mayor parte se destinó a la compensación de las víctimas y a los honorarios legales. No tengo un plan ni un propósito ni idea de qué se supone que debo hacer a continuación. Bueno, dijo Russell,
atrayendo a Penny hacia sí y mirando a Cassandra a los ojos con firmeza. Podrías empezar cenando con nosotros. Vamos a comer espaguetis, de los baratos de la tienda de todo a $1. No son los orgánicos sofisticados, pero están calientes y son abundantes, y hay suficiente para 3. Cassandra lo miró fijamente. Espaguetis. Sí. Y luego. Quizás mañana podrías ayudarme a buscar trabajo. He oído que hay vacantes en el centro comunitario. Y tienes experiencia en gestión, aunque sea complicado de explicar en un currículum hoy en día. Buscando trabajo, repitió Cassandra, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. O Penny intervino. Podrías venir a la exposición de arte de mi escuela la semana que viene. Hice un cuadro de ti, papá y yo. Y la señora Rodríguez dice que es muy expresivo, lo que creo que significa que los colores son raros, pero le gusta de todos modos. Una exposición de arte, susurró Cassandra. Y ahora estaba llorando de nuevo. Pero estas lágrimas se veían diferentes a las del juzgado. Parecían de alivio. Paso a paso, dijo Russell. Con dulzura. Eso es todo lo que necesitas. Solo un paso, luego otro, hasta que mires atrás y te des cuenta de que has llegado más lejos de lo que creías posible. Cassandra asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano en un gesto tan desprevenido que a Russell le dolió el pecho. De acuerdo, dijo. Espaguetis, luego buscar trabajo, luego una exposición de arte. Puedo hacerlo. Sí, asintió Russell. Puedes. Regresaron a su apartamento juntos, los 3. Y Russell pensó en tormentas y refugio, en orgullo y humildad. En la extraña alquimia que convertía a los desconocidos en algo así como una familia. Pensó en Lindsay, quien le enseñó que el amor consistía en estar presente incluso cuando era difícil. Y esperaba que ella aprobara lo que estaba haciendo, la decisión que estaba tomando de ex. Dar esa lección a alguien que la necesitaba desesperadamente. 6 meses después, Cassandra estaba en el apartamento de Russell. Ya no era una invitada, sino algo más permanente, algo que desafiaba cualquier definición fácil. Había encontrado trabajo en el centro comunitario, como sugirió Russell, ayudando a dirigir programas para niños en riesgo. El sueldo era pésimo. El trabajo era duro, pero ella volvía a casa cada noche con historias de pequeñas victorias y progresos graduales. Sus ojos brillaban con un propósito que no había sentido en años. Se había mudado a su propio apartamento, un pequeño estudio a 3 manzanas del edificio de Russell, apenas más grande que un armario, pero suyo, ganado con trabajo honesto y la conciencia tranquila. Había cambiado sus trajes de poder por vaqueros y suéteres, su asistente ejecutiva por un pase de autobús, su imperio corporativo por una vida que cabía en una sola habitación. Y era feliz. No la felicidad performativa de su antigua vida. Todo brillo superficial sin nada debajo. Felicidad auténtica. El tipo de cosas que surgían al saber que había sobrevivido a lo peor y que había salido adelante, aún capaz de sentir, aún capaz de preocuparte, aún capaz de tener esperanza. Tengo algo para ti, dijo una noche, sacando un sobre de su bolso con manos ligeramente temblorosas. He estado trabajando con el Fondo de Compensación a las Víctimas, asegurándome de que todos los afectados por los defectos de Hartwell recibieran lo que se les debía. Y me di cuenta de que solo recibiste la indemnización estándar, la mínima. Pero tenías derecho a más. Pérdida de ingresos, angustia emocional, los gastos de la terapia de Penny. No necesitábamos terapia, interrumpió Russell con suavidad. Pero podrías haberla tenido. Deberías haber tenido la opción. Deberías haberla tenido. Le tendió el sobre. Tómalo, por favor. No se trata del dinero. Se trata de reconocer lo que te arrebataron, lo que mi familia se llevó. Y Russell tomó el sobre, no porque quisiera lo que contenía, sino porque reconoció el gesto por lo que era. El último intento de Cassandra por equilibrar una balanza que no se podía equilibrar. Lo abrió y vio el cheque dentro,
cuantioso, transformador, suficiente para saldar deudas, construir una verdadera red de seguridad y darle a Penny la seguridad que él solo le había proporcionado en pequeñas dosis. Pensó en rechazarlo, en explicarle que la había perdonado hacía mucho tiempo, que ninguna cantidad de dinero podría cambiar el pasado ni sanar lo roto. Pero entonces la miró a la cara y vio en él la desesperada esperanza. La necesidad de arreglar algo, aunque nada volviera a estar del todo bien. Y lo comprendió. Gracias, dijo simplemente, guardando el sobre en su bolsillo. Esto te ayudará más de lo que crees. Cassandra se desplomó aliviada, y Russell la abrazó con un abrazo que se estaba volviendo familiar, cómodo, el tipo de abrazo que compartes con alguien que te ha visto en tus peores momentos y se ha quedado a tu lado de todos modos. Estamos bien, murmuró contra su cabello. Todos vamos a estar bien. Y allí, de pie en su destartalado apartamento, con Penny coloreando en la mesa de la cocina y Cassandra llorando agradecida en su hombro, Russell lo creyó. Todos habían sido destrozados por la pérdida de diferentes maneras, desgastados por circunstancias que deberían haberlos destruido. Pero se habían reencontrado en medio de una tormenta. Y de alguna manera, increíblemente, eso había sido suficiente. No para borrar el pasado, no para arreglar lo roto, sino para construir algo nuevo con las piezas que quedaban. Un año después de que una mujer desesperada irrumpiera en su vida, preguntándole si podía usar su camisa, Russell se paró frente a una pequeña reunión en el centro comunitario donde trabajaba Cassandra. Penny estaba sentada en la primera fila, balanceando las piernas con entusiasmo. Cassandra se quedó a un lado, con los ojos brillantes. Nunca pensé que estaría aquí, dijo Russell, mirando el certificado en sus manos. Completó su formación de técnico en emergencias médicas, financiada por el cheque de indemnización de Cassandra y su propia determinación de convertir el dolor en propósito. Hace un año, apenas podía mantenerme a flote. Pero recibí la ayuda de alguien que también necesitaba ayuda. De alguien que me enseñó que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para elegir la verdad por encima de la comodidad. Nunca es tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Miró a Cassandra, sosteniéndole la mirada al otro lado de la habitación. Todos tenemos tormentas en la vida. Algunas las superamos solos. Otras necesitamos ayuda para sobrevivir. Pero las tormentas que importan, las que nos cambian, son las que superamos juntos. Los aplausos fueron corteses, perfuncter, como los que se dan en las graduaciones de los centros comunitarios. Pero Russell no necesitaba más. Tenía la sonrisa orgullosa de Penny. Tenía el asentimiento silencioso de Cassandra. Tenía un futuro que parecía diferente al que había imaginado, pero que se sentía bien de maneras que no podía expresar con claridad. Después de la ceremonia, caminaron a casa juntos, los tres. Y Russell pensó en cómo el universo tenía una puntería terrible, pero a veces conseguía dar justo lo que necesitabas. Una tormenta, un desconocido. 5 palabras desesperadas que rompieron la distancia entre la riqueza y la pobreza, entre la culpa y el perdón. Idad, entre quien eras y en quien podrías convertirte. ¿Puedo usar tu camisa? La pregunta había sido sobre algo más que ropa, más que un refugio temporal ante una tormenta. Había sido sobre despojarse de todo lo falso hasta que solo quedaran 2 personas, igualmente humanas, igualmente vulnerables, igualmente dignas de gracia. Y la respuesta de Russell, dada en mantas, té y una presencia firme, había sido sí. Siempre sí, porque eso era lo que hacías por quienes se veían atrapados en las tormentas. Compartías lo que tenías. Ofrecías refugio. Les recordabas que la oscuridad era temporal y que el amanecer siempre llegaba si podías aguantar lo suficiente para verlo. Llegaron al edificio de Russell mientras el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y ámbar. Cassandra se detuvo en la entrada, mirando la destartalada casa de piedra rojiza con una expresión que Russell había aprendido a interpretar durante el último año. ¿Quieres subir a cenar?, preguntó. La pregunta, como rutina, ahora respira. Nada del otro mundo,
solo lo que pudiera improvisar de la despensa. Cassandra sonrió. Una sonrisa auténtica y cálida, nada que ver con la frágil expresión corporativa que tenía cuando se conocieron. Me gustaría, dijo. Me gustaría muchísimo. Así que subieron las escaleras juntos, Penny charlando sobre su día, y Russell pensando en las segundas oportunidades, la redención y las inesperadas maneras en que la misericordia podía transformar a todos los que tocaba. La tormenta que los había unido había pasado hacía tiempo. Pero el refugio que habían construido tras ella, la extraña e improbable familia en la que se habían convertido, eso iba a perdurar. Porque algunas deudas no se podían pagar con dinero. Algunas verdades exigían ser dichas, y algunas tormentas, superadas juntos, te hacían más fuerte que antes. Russell abrió la puerta, hizo pasar a su improvisada familia y la cerró al mundo. En su bolsillo, el cheque de Cassandra permanecía doblado y olvidado. Esperaría. Todo esperaría. Justo ahora, en este momento, tenían algo más valioso que cualquier acuerdo. Se tenían el uno al otro. Tenían esperanza.